Buenas noches, muchachos. Vamos a solucionar el ejercicio que había el día de hoy, que lo pusimos en el parcial, que es sobre el método de las fases. Entonces, el enunciado era: en un depósito se almacenan bidones de petróleo y gasolina para poder atender la demanda se han de tener almacenados un mínimo de 10 bidones de petróleo y 40 de gasolina. Aquí ya hay una restricción de 10 bidones y otro de 40 de petróleo y otro de 40 de gasolina. Para la segunda restricción, siempre debe haber más bidones de gasolina que de petróleo y la capacidad de depósito es de 200 bidones. En este también hay, siempre debe haber más de bidones de gasolina que de petróleo. Hay una restricción y otra restricción que es la capacidad de depósito. Por razones, punto seguido, por razones comerciales deben mantenerse en inventario al menos 50 bidones. Acá hay otra restricción. Entonces, para un total de 5 restricciones y 6 con la menor negatividad. El gasto de almacenaje de un bidón de petróleo es de 0,2 euros y el de una de gasolina es de 0,3 euros. Se desea saber cuántos bidones de cada clase se han de almacenarse para que el gasto de almacenaje sea mínimo. Entonces acá tenemos claro que estos son los elementos de la función objetivo y que el ejercicio va a ser de minimización. De acuerdo a lo que planteamos allí, vamos a plantear el problema. Entonces vamos a determinar X como la cantidad de bidones de petróleo y Y la cantidad de bidones de gasolina que se van a almacenar. Teniendo en cuenta la función objetivo, sería minimizar z igual a 0,2x más 0,3y, donde x mayor o igual a 10, que quiere decir la restricción, nos planteaba un mínimo de 10 bidones de petróleo. Y mayor o igual a 40 para la restricción que nos planteaba 40 de gasolina, al menos 40 o como un mínimo 40 de gasolina. La tercera restricción que es y mayor o igual a x, claro, esta restricción va a cambiar cuando la igualemos a 0, entonces hay que tener claridad. Después tenemos x más y igual a 200, que es la restricción que hace referencia al almacenamiento, ¿sí? La capacidad de depósito es de 200 bidones, y x más y, que es el inventario mínimo, al menos 50 bidones. Se va a tener esta restricción. Pasando de la forma estándar, recuerden que entonces cuando tenemos una restricción con mayor o igual, restamos una de holgura y agregamos una de artificial. Este es el caso de la primera y la segunda restricción. La tercera restricción, al despejarse a 0, nos queda menor o igual, x menos y menor o igual a 0. Entonces, como es menor o igual, entonces va a ser solo h3, x más y, que es menor o igual a 200, como es menor o igual, solo le vamos a agregar una holgura. Y en la última, que es la de inventario mínimo, como es mayor o igual, le vamos a agregar una holgura, le vamos a restar una holgura y una artificial. Iniciamos con la primera fase, lo que estamos haciendo actualmente en la fase. Entonces, en la primera fase lo que hacemos es cambiar la función objetivo siempre a minimizar independiente la función objetivo original. ¿Y qué vamos a minimizar? Las variables artificiales. Un valor de sujeto a las mismas restricciones que ya hemos planteado. Entonces, con esas restricciones planteamos nuestra tabla inicial. Recuerden, ¿cómo construyo la base? La base son estas variables. Veremos acá. Estas variables se construyen es, entonces, si encuentro una variable básica, una variable de holgura y una variable artificial, en la base va la variable artificial. Si encuentro una variable básica, una de holgura y una artificial, vale artificial. Si encuentro una variable básica y una holgura, vale de holgura. En ese orden de ideas organizamos que va A1, A2, H3, H4, A3 y por supuesto la columna de Z, la fila de Z. Teniendo en cuenta, pasamos las restricciones a la tabla inicial que vemos acá con sus respectivos valores de solución, que son las restricciones, y tenemos solución básica inicial factible. Pero para que esa pueda empezar a pivotear la solución básica inicial factible, las variables, los coeficientes de z y las variables que están en la base, estos coeficientes de estas variables deben ser z. Entonces, para esa labor, retomando, como veníamos hablando, las variables, los coeficientes de las variables básicas, estas que aparecen acá y en la fila de z deben ser 0. Entonces, ¿qué variables tenemos acá? A1, que tiene menos 1, A2, que tiene menos 1, H3, que ese tiene 0, H4, si ese tiene
0, y A3 que tiene menos 1. En ese orden de ideas debo convertir esta variable de z, estos coeficientes debo convertir en 0. Para ello, entonces, multiplico A1 por 1, A2 por 1, A3 por 1 y tomo los valores de z. Teniendo en cuenta estas 4 filas, las sumo y por consiguiente los valores de A1, A2 y A3 me van a dar 0. Se modifica, claro, toda la fila de z y se plantea la nueva solución básica inicial factible. Entonces, ahí encontramos que la nueva tabla nos plantea y verificamos H3 que está en la base está 0, H4 que está en la base está 0, A1, A2 y A3 que están en la base hay 0. Iniciamos entonces con los criterios de optimalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la variable que sale. Como es un ejercicio de minimización, siempre la primera fase es minimización, entonces viene la primera que sale, cualquiera de las dos, el mayor positivo, en este caso ponemos x, esta es la variable que sale. Y después determinamos la variable que entra, haciendo cociente entre la columna solución y la columna pivote. Si aquí hay un 0, en esta columna pivote hay un 0 o un negativo, no lo hallo. Al hallar estos elementos, nos da que la fila que sale, la variable que entra es x, pero la que sale es A1, y aplicamos como un el método de Gauss-Jordan para hallar la siguiente tabla. Después de hallar el método de Gauss-Jordan para hallar la siguiente tabla, volvemos y revisamos ya la tabla definida, volvemos y revisamos toda la estructura. Entonces, recuerde, acá deben haber dos negativos y ceros en los coeficientes de z, excepto la solución, para que llegue a la solución factible. Acá la solución debe ser 0. Entonces, ¿cómo lo calculábamos? Entonces decíamos, si este es el elemento pivote, toda esta fila, que es la fila pivote, se debe eliminar en 0, se debe plantear en 0. Entonces, en caso de nuestra fila pivote anterior era esta. Entonces, todo se debía dividir en 0. Y por eso, todo se debe dividir en 1, discúlpenme. Y por eso, entonces, vemos que da igual todas estas filas. ¿Cómo se da? Y los demás elementos de esa columna pivote anterior deberían dar 0. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿qué hago primero? Elemento anterior. Entonces, el elemento anterior en este caso da 0. Menos la multiplicación del elemento en la columna pivote, en la fila de la columna pivote, en este caso 1, por el nuevo pivote, en este caso es 1. Al hacer esa multiplicación y esa resta 0 menos 0, pues sencillamente le va a dar 0. Y así lo hago sucesivamente con cada uno de los cuadros para hallar los nuevos elementos. Eso es un método de Gauss-Jordan. Entonces, volviendo, aquí ya tenemos la nueva tabla, ya puedo aplicando de Gauss-Jordan a toda y definimos. Entonces, quedan elementos positivos porque estamos minimizando en los coeficientes de las variables, entonces quedan dos elementos positivos y escojo el mayor positivo, en este caso el y. Y esta es la variable que entra. ¿Cómo hago para determinar cuál variable sale? Entonces voy y hago otra vez el coeficiente de 10 dividido en 0, no lo hago, porque cuando acá hay elementos negativos o 0 no lo hago, entonces digo 40 dividido en 1, acá hay un elemento negativo, tampoco lo hago, 190 dividido en 1 me da 190 y 40 dividido en 1 me da 40. Vamos a tomar A2, en este caso 40 y 40, cojo cualquiera de los dos, tomo A2, es esta variable que yo tengo acá, y la que va a salir es A2, y va a entrar y. Igualmente aplico Gauss-Jordan, aplicar Gauss-Jordan me da esta nueva tabla, ¿sí? Y vuelvo y reviso la factibilidad. La factibilidad entonces me dice que yo ya tengo elementos positivos, tengo H1 y H2 positivo, pero aquí ya voy a llegar a la solución porque aquí esta solución está dando 0. Recuerden que estamos en la fase 1. Entonces H1 entra a la base y sale A3. ¿Por qué? Porque 0 sobre 1 me da 0. Recuerden que cuando no hago la división, cuando acá hay 0 o elementos negativos, pero no importa que acá haya elementos de 0, porque si aquí hay elementos de 0, sí hago la división, que es lo que dice ahorita. 0 dividido en 1 me da 0, 30 dividido en 1 me da 30, 150 dividido en 1 me da 150, y entre 30, 150 y 0, el menor es 0. Entonces, cuando hago todo el pivoteo, cuando aplico Gauss-Jordan, pues sencillamente he llegado a mi solución de la fase 1. ¿Por qué he llegado? Porque
todos los elementos de Z son 0, negativos, y la solución de Z es 0. Entonces el ejercicio es factible y debo continuar con la segunda fase. En la segunda fase, ¿qué debo hacer? En la segunda fase, para la solución básica inicial factible, elimino todas las variables artificiales. Por eso es que ya no va a aparecer acá ni A1, ni A2, ni A3, ni acá, ni acá. Y tomo la tabla, eliminando esas variables de A1, A2 y A3, tomo la tabla final de la fase 1. Eso es lo que tomo, que es lo que hicimos acá. Lo único que cambia es esto, la función objetivo. Entonces la función objetivo va a cambiar por la función objetivo original. En nuestro caso, la solución de objetivo original era minimizar z menos 0,2x menos 0,3 y igual a 0. Y esos son los datos que yo llevo acá. ¿Sí? Menos 0,2 menos 0,0 menos 0,3. Pero pasa exactamente con lo siguiente. Todas las variables para hallar una solución básica inicial factible, todas las variables que están en la base deben tener un coeficiente 0 acá en z. Entonces, miramos, x y no tienen coeficiente 0, H3, H4 y H1 sí tienen un coeficiente 0. Yo debo convertir esas variables de x y en 0. Entonces, lo primero que ellos van a multiplicar las filas x y por los inversos de los coeficientes de 0. Entonces, si multiplico x por 0,2, toda la fila que enfrentaba x por 0,2, y por 0,3, y agrego la fila de z de esa tabla que teníamos, la tabla 6. Ahora sumo todas esas filas y esta es la nueva z que voy a tener en mi tabla. Voy allá. Entonces, tengo la misma tabla, lo único que va a cambiar es la fila de z, la reemplazo y empiezo a determinar la factibilidad, la optimalidad. Entonces, ¿qué pasa? X y están en 0 igual a H1 menos 0, 1, H2, 0 y 0. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que están acá están negativos o ceros. Lo que quiere decir que esta es mi solución O, ¿sí? Y que tiene un Z igual a 14. Entonces, X igual a 10, Y igual a 40 y una solución de mínima de 14. ¿Cómo se traduciría? Debo tener 10 bidones de petróleo, 40 de gasolina y 14. Puedo tener un costo mínimo de 14 euros por almacenar estos 10 de petróleo y 40 de gasolina. Esa es mi solución básica y mi solución óptima. Acá hay una coincidencia y es que siempre, en este caso, al determinar la solución básica inicial factible es igual a la solución óptima. No siempre por ese caso. En los casos de que no ocurre, yo tengo que mirar si el ejercicio de maximización o minimización y seguir pivoteando y hablando de los mismos criterios. Espero que les haya quedado claro. Para una próxima.